Hola a todos hermanos, gracia y paz a ustedes, bendiciones. El día de hoy vamos a comenzar nuestro estudio con el siguiente libro, que es el libro de Esther, en el capítulo 1. Y bien, este libro es bastante interesante porque tiene una peculiaridad. Y, y esa peculiaridad es que el nombre de Dios no es mencionado en ninguna de sus páginas. No es nombrado en ninguno de sus capítulos, no es nombrado en ninguna forma, en ninguno de sus nombres, de sus tantos nombres. No es mencionada ninguna profecía mesiánica, eh, pero así como en toda la Biblia conocemos que Dios es el personaje principal. Eh, pues bien, la providencia de Dios está en todo este libro. ¿Y qué queremos decir cuando decimos la providencia de Dios? Hablamos de que Dios tiene ese continuo cuidado sobre toda su creación, eh, sobre todo el universo que Él ha creado. Nuestro Dios es un Dios que controla toda la historia y que tiene control de todos los eventos grandes y pequeños. Y todo esto lo lleva para cumplir su propósito. En este caso, el propósito del pueblo de Israel eh, era adorar a su Dios. Eh, Vemos que dentro de este libro Dios va dejando su huella en, en todos los eventos que vemos aquí registrados. Pues bien, este libro no conocemos exactamente quién es el autor. Eh, Fue escrito posiblemente alrededor del año 465 a.C. Eh, Posiblemente por algún judío que conocía las costumbres, que conocía el idioma. Eh, y, 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 vaya, vemos alrededor de todo esto que este libro, en este primer capítulo, nos va a ir mencionando y nos va a introducir a algunos de los personajes. Y no decimos los personajes principales porque sabemos que el personaje principal es Dios. Pues bien, empieza en el versículo 1 y dice que aconteció en los días de Asuero, que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias. Uh-huh. Aquí nos introduce al primero de los personajes, que es el rey Asuero. Pero debemos notar que Asuero posiblemente, así como Faraón, era un título, no era exactamente el nombre de este rey. Porque la historia registra que el nombre de este rey era Jerjes. Uh-huh. eh, Vemos que estos eventos se van poniendo alrededor. Si queremos situarlo en el libro de Nehemías, entre el capítulo 6 y 7, vemos que, como nos narran los eventos que hemos estado estudiando, cuando llegó la deportación, cuando se cumplieron los 70 años, cuando eh, Babilonia fue conquistada por los persas, muchas de las personas que regresaron a Jerusalén eh, fueron judíos que vivían en esta región de Babilonia y que muchos de ellos no salieron y se quedaron a vivir en Persia. Uh-huh. Vemos que eh, este rey Asuero, Jerjes, reinó desde el año 486 a.C. hasta el 464 a.C. Quiere decir que reinó alrededor de 21 años. Vemos también que, que cuando se les da a los judíos la orden de retornar a Persia, todos los que se quedaron a las órdenes de este reino. Si recordamos las profecías de Daniel, cuando Daniel le profetiza eh, eh, profetiza en Babilonia acerca de los reinos que deberían sucederse,
menciona que Babilonia sería conquistada por Persia. Bien, se nos recuerda también en este mismo versículo cuál era la extensión del reino. La extensión del reino, desde dónde iba. Dice que iba desde la India hasta Etiopía. Quiere decir que este imperio persa en su tiempo era el imperio más grande sobre la faz de la tierra. Bien, entonces nos empieza a contar qué fue lo que sucedió en estos días del rey Asuero. Dice que en aquellos días, cuando fue afirmado rey, en el versículo 2, el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino. Y vemos aquí otro dato. La capital, Susa, que era la capital del reino persa. Vemos que Esdras vivió aquí. También Daniel vivió aquí. Ellos dos estuvieron al servicio de los reyes persas. Y vemos que dice en el versículo 3, dice, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y Media. Bien, tenemos aquí que en Susa es donde ocurren todos estos acontecimientos. Y vemos que hace una fiesta, un banquete. Dice un banquete para toda su corte, todos sus oficiales. Y vemos que, bueno, en esa época el tener banquetes, el tener ciertamente fiestas, era algo común. Lo que no era común era la duración de este. Dice que duró 180 días. Medio año de una fiesta tremenda. Pero esta fiesta, nos dice la Escritura, que tenía un propósito bien definido. ¿Y cuál era ese propósito? Dice en el versículo 4, dice que el propósito de esto era para mostrar él, el rey, las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder. Por muchos días, por 180 días. Bueno, aquí vemos que definitivamente este cuadro vemos que el rey tenía una gran opinión de sí mismo. Al nombrar todo esto, dice que para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, del brillo de su magnificencia y de su poder, por todos estos 6 meses. Y bueno, muchos historiadores nos dicen que en realidad esto sí no era muy común. Y llevaba este propósito posiblemente implícito, porque él, al mostrar todo esto, lo que quería lograr con este impacto era mostrarle a la gente que él próximamente iba a empezar una campaña contra Grecia. Y quería mostrarle a toda su corte, a todos sus príncipes, a todas las personas importantes, que él tenía el poder suficiente para poder hacerlo. Y nos dice también que cumplidos estos días, en el versículo 5, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real, a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. Bueno, vemos que aquí hace otra fiesta, pero esta fiesta iba dirigida a las personas del pueblo. Y si ponemos un ejemplo, pues es como si nos invitaran a Palacio Nacional y nos abrieran la puerta y nos dijeran pasen a la fiesta y nos dieran a beber en vasos de oro, porque eso es algo que menciona en los siguientes capítulos, dice, en los siguientes versículos, perdón. En el versículo 6 dice, el pabellón era de blanco, verde y azul.
tendido sobre cuerdas de lino y púrpura, en anillos de plata y de columnas de mármol. Los reclinatorios de oro y de plata, sobre losado pórfido y de mármol, y de alabastro de jacinto, y daban de beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Bien, aquí vemos algo interesante, lo que dice que lo que podríamos pensar acerca del rey, ¿no? Que era un rey, al hacer esta fiesta, era un rey bueno, un rey bondadoso, un rey que se le preocupaba a su pueblo, que quería convivir con su pueblo. Pero el historiador Herodoto, que fue contemporáneo del rey Jerjes, nos dice que más bien el carácter del rey era un rey déspota, un rey violento, un rey soberbio, un rey que le gustaba infringir miedo y daño y así poder gobernar a través del miedo. Y esto lo vemos en los siguientes versículos. Explicaré un poco esta cuestión que tenía acerca de la conquista con Grecia. Porque si bien conocemos esta película de los 300, que está basada en hechos históricos reales de 300 espartanos que detuvieron al imperio persa en el paso de las Termópilas, vemos que el rey venció a estos 300 espartanos, hizo guerra contra Grecia, pero ya contra una Grecia unida, y fracasó totalmente en esta campaña. Fracasó, fue expulsado de Grecia, fue derrotado espectacularmente en una batalla de la cual viene el nombre de un evento deportivo que se llama Maratón. En esa batalla fue cuando el rey Jerjes perdió absolutamente. Pero bien, vemos en los siguientes versículos que daban, en el 7 dice, daban a beber en vasos de oro. Ahora imaginémonos esta escena del pueblo que a lo mejor en su vida había visto un vaso de oro, ellos bebiendo en vasos de distintas formas, diciendo, alabando al rey, diciéndole, oh rey, tú eres lo máximo que hay en este imperio. Y lo seguimos viendo en el versículo 8, dice, y la bebida era según esta ley. Que nadie fuera obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos sus mayordomos de su casa, que se hiciera según la voluntad de cada uno. Aquí básicamente lo que está diciendo, si las personas querían beber o no querían beber, eran libres de poder hacerlo. Pero sabiendo que quién iba a perder la oportunidad, ¿no? de entrar en el Palacio Real de Susa, de compartir y de partir con el rey. O sea, vemos que en sí esto era si bien era una gran fiesta, y vemos en los versículos siguientes varios eventos que van a conllevar lo que toda esta historia conlleva, cómo Dios va trabajando sobre los eventos y va trabajando aún sobre el carácter del rey. Y vamos al versículo 9. Dice que asimismo la reina Basti, y aquí se nos introduce a otro personaje, a otro de los personajes, la reina Basti. Pues bien, la reina Basti dice que estaba haciendo banquete también. Dice, la reina Basti en el versículo 9 hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. Esto, según los historiadores, era muy común, que las mujeres de los principales, de los príncipes, de los gobernantes y de la misma reina no se mezclaran
con las demás personas del pueblo. Y ni siquiera con la fiesta en donde estaban los hombres. Dice en el versículo 10, y aquí vamos a ver el evento que detona todo esto. En el versículo 10 dice, en el séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Mehumán, Bizta, Harbona, Bigta, Abacta, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero. Versículo 11, que trajeran a la reina Basti a la presencia del rey con la corona regia para mostrar al pueblo. Para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza porque era hermosa. Y quiero que notemos cómo describe esto. Dice que el rey alegre por el vino. Y esa es una manera muy elegante de decir que el rey estaba bastante borracho. Como decimos en México, estaba hasta atrás. Estaba este rey borracho pidiendo una cosa, que la reina se presentara para que ella pudiera ser mostrada a todo el pueblo, a todos los demás, como un objeto, como algo, cualquier objeto de su casa que era bello para mostrar. Y aquí es donde los historiadores, algunos de los historiadores nos dicen que lo que posiblemente el rey Asuero, el rey Jerjes quería con este evento. Y era mostrar a la reina, muchos dicen que vistiendo solo la corona, totalmente desnuda, vistiendo solo la corona. Otros dicen que podía ser que fuera la reina con el rostro descubierto, algo que era totalmente fuera de los principios de Persia. Y quería exhibir prácticamente a su esposa como un trofeo más de la grandeza de su corona. Y debemos preguntarnos si nos hace sentido esto. ¿Creen que era una buena petición? ¿Que un rey borracho pidiera esto? Bien estaban en una fiesta con un grupo de hombres también borrachos, con bebida, con música sensual, con posiblemente mujeres bailando en poca ropa. Definitivamente no debió haber sido una buena motivación para la reina el ir a mostrarse delante de todas estas personas. Pero ahora lo que nos impresiona pues es la respuesta de la reina. La respuesta de la reina dice en el versículo 12: mas la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos. Y el rey se enojó mucho y se encendió en su ira. Y quiero que notes cómo lo dice aquí. Se enojó mucho y se encendió en su ira. O sea, que prácticamente se notaba que estaba furioso. Se enojó hasta tal punto que fue visible para todas las personas. Bien, ahora conocemos que el temperamento de este rey, como lo dijimos hace un rato, que era un temperamento de un rey que era impulsivo, de mal temperamento, que era cruel. Y nos detenemos en esta acción de la reina Basti, que le dice con una negativa: no voy a ir. Y encontré en un comentario que decía,
que sea cual sea la orden real que salió de la sala del banquete, la valerosa reina se negó a obedecerla. Su belleza le pertenecía a ella y a su esposo. No era para exhibirla públicamente ante cientos de hombres semiborrachos o borrachos. Bien, hermanos, yo creo que creemos en esto firmemente. Que Dios, al establecer el matrimonio, estableció roles y responsabilidades. Según la Escritura, la mujer debe someterse a su marido, a su autoridad. Pero si bien esta sumisión y este respeto a su esposo no lleva implícito que el hombre deba hacer pecar a la mujer. Porque esto va en contra de un mandamiento explícito de Dios. Y no estoy diciendo que estas personas, que la reina Vasti pues fuera una persona creyente, claro que no, era una mujer posiblemente pagana. Era una mujer posiblemente de la religión persa que adoraba a muchos dioses. Pero bien, vemos aquí que esta actitud que la reina tuvo al decirle al hombre más poderoso sobre la faz de la tierra, decirle al rey que no iba a comparecer. Vemos el valor de esta reina y posiblemente ella sabía y conocía las consecuencias que habría de pagar. Pero ella tenía una integridad que era digna de imitar y que es un ejemplo también, aunque fuera una mujer pagana, digamos que Dios ha puesto esos mandamientos en nuestros corazones. A las personas que no creen, a los que no son, en este caso no era judía. Pero Dios ha puesto esos mandamientos en nuestros corazones, escritos en nuestros corazones. O sea que su conciencia la llevó a no obedecer a su esposo para no humillar a su esposo. Pero el rey no lo vio así. El rey se encendió en su ira, se enojó porque la reina Vasti no le obedeció. Ella actuó correctamente, aunque su respuesta le trajera y le trajo graves consecuencias. Y vemos cómo ocurrió esto. Vamos del versículo 13 al 22. Dice: Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho. Y estaban junto a Carcena, Setar, Admata, Tarpis, Meres, Mercena, Memucán, 7 principales de Persia y Media que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. Les preguntó qué se había de hacer con la reina Vasti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. Y dijo Memucán delante del rey: No solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en las provincias del rey Asuero, porque este hecho de la reina llegará a oídos de las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo: el rey Asuero mandó traer delante de la mandó traer delante de sí a la reina Vasti, y ella no quiso venir. Entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Si le parece bien al rey, salga un decreto real de su majestad, y se escriba entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado, que Vasti no venga más delante del rey Asuero, el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y el decreto del rey
y el decreto que dicte el rey será oído en todo el reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Agradó esta palabra a los oídos del rey y de los príncipes. Se hizo el rey conforme al dicho de Memucán, pues envió cartas a todas las provincias del rey, y cada provincia conforme a su escritura y cada pueblo conforme a su lengua, diciendo: todo hombre afirme su autoridad en su casa, que se publique esto en la lengua de su pueblo. Bien, estas personas que dicen en el versículo 13, los sabios que conocían los tiempos, quiere decir que eran las personas que conocían la ley. El rey les pregunta qué tenemos que hacer con la reina ante este desacato que ella tuvo, y recomiendan prácticamente que la reina Vasti sea destituida. Bien, ahora no podemos pensar que estos paganos reaccionen como cristianos, obviamente no. Pero nosotros sabemos que la sumisión de las esposas no se consigue por decreto. Porque esto tiene más que ver con el corazón. No podemos ordenar las cosas para que sean hechas. Nosotros debemos orar para que nuestras esposas sean convencidas por medio del Espíritu Santo. Y que Él les revele que la mejor forma que tienen para relacionarse con nosotros es siendo sumisas, ayudándonos. Y nosotros debemos comportarnos, darles ejemplo, sirviéndolas, amándolas, porque así dice en Primera de Corintios, en Efesios, dice que maridos amen a sus mujeres. Nosotros, al amar a nuestra esposa, al servirla, al ayudarla a que ella sea sumisa delante de nosotros, no ordenando, no siendo dictadores en nuestra casa, no tomando la actitud que tuvo el rey Asuero. Vemos que de ese modo vamos a conseguir que nuestras esposas nos amen y nos respeten conforme al mandamiento de Dios. Nosotros debemos ejercer ese liderazgo a través del servicio, con un verdadero liderazgo bíblico. Y algo que llama mucho la atención es los argumentos que estas personas sabias toman. Cómo manipulan el lenguaje y dan carácter y dicen cosas malas disfrazándolas de buenas. Lo que es evidentemente malo, dice que cuando lees el relato y te das cuenta que el rey está borracho y borracho tomó una mala decisión y quien actuó con integridad fue la reina, vean cómo ellos toman esa decisión. Dicen que la reina había ofendido al rey y a sus príncipes por no querer venir. Y quiero que analicemos esto. En realidad, eso era lo que estaba haciendo, ofendiendo al rey al no querer ir. Al mostrar y exhibir su belleza, la reina como un objeto para que la gente se fuera hablando del rey. Pues vemos que no. De hecho, la reina actuó con integridad. En segundo lugar, dice que la reina debía ser sustituida para que las señoras de Persia y de Media no hicieran lo mismo. Para que no trataran a sus esposos con desdén y con enojo. Y tercero, que debían buscar una reina que fuera más digna
que la reina Vasti. Bien, Dios toma todo esto que acaba de acontecer en este primer capítulo, obviamente para favorecer a su pueblo. Tomando este corazón de este rey déspota, de este rey iracundo, de este rey malo, para obrar a través de eso y favorecer a su pueblo. Porque ahora, con todo esto, se acababa de abrir una vacante, vaya, para una nueva reina. Pero quiero que porque eso ya será cuestión del capítulo 2. Pero quiero que entendamos esto. Que a veces cuando leemos, nosotros podemos ver a través de la Escritura que la Escritura se ha hecho para enseñanza de nosotros, para acudir a los principios bíblicos. Y vemos que dentro de este principio bíblico, el rey, como marido, falló totalmente. Y hablo a los maridos y hablo a los esposos. Amen a sus esposas en el Señor. Ellas no se someterán a nosotros por decreto. Ellas no lo harán por órdenes. Nosotros debemos amar a nuestras esposas, servirles con amor, amarlas totalmente, consolarlas cuando sea necesario, ser atentos con ellas. Debemos actuar. Nosotros sí como cristianos, no como paganos. Porque vemos dentro de la actitud del rey. Vemos reflejado a muchos de nosotros como hombres. Que a veces nos equivocamos con las decisiones que tomamos. Pero como lo decimos, no es por un decreto, no es por una ley. Es por el amor. Porque si nos sometemos a Dios, si nos sometemos a Cristo como nuestra cabeza, como la cabeza del varón, y amamos a nuestra esposa, ella se someterá en obediencia a nosotros, por ese amor. Y quiero terminar con esto, hermanos, porque en el siguiente capítulo veremos esta providencia de Dios actuando a través de todos estos eventos. Y vemos cómo nuestro Dios es el rey y es el soberano de los eventos, que no importa si son grandes o pequeños. Él está en control de nuestra vida. Él sabe y conoce cómo cumplir su propósito en nosotros. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por tu escritura, por tu palabra que nos muestra y nos enseña, Señor, que muestra a través de tu voz, que en un libro en el cual no está escrito tu nombre, tus huellas están por todos lados, Señor. Que tu voz se escucha a través de este libro, Señor. Gracias por las esposas que nos has dado. Gracias porque acudimos a ti, Señor, para que nos escuches y nos transformes a nosotros como varones, para que podamos ser ejemplos, Señor, en nuestro hogar. Gracias te damos a ti por todo lo bueno que eres con nosotros, al mostrarnos tu misericordia y tu gracia cada día. En el nombre de Jesús, bendito sea, Señor. Amén y amén. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz.
esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás.